Hola Sunrise, buenos días. Como ya saben, Pastor Moisés Bejarano y yo me llamo Fernando de la Cruz y estamos aquí con ustedes esta mañana y empezamos una nueva serie preguntando de parte de mi amigo. Ahora, y vamos a abarcar temas un poco difícil, es decir, tal vez llegas a un punto en tu vida que quieres que alguien pregunte, pero nadie pregunta, ¿verdad? Solo le puedes decir, hey, Pastor Moisés, mi amigo quiere saber esto. Mi amigo yo, ¿no? Sí, y sobre las siguientes semanas vamos a abarcar esos temas que tal vez tú quisieras preguntar cubrir unos temas un poco difícil. Ahora vamos a tratar el tema de la política y sí, es un tema que te brinda algo a la mente cuando que se platica. Y tenemos aquí atrás, si tuvieran la oportunidad, tenemos unos papeles que dicen preguntas. Y si no tienen uno, pueden levantar sus manos, porque un ujier, si tiene una pregunta, lo pueden hacer. Y si alguien necesita lápices para llenar la pregunta, en la mesa de atrás hay lápices. Con toda confianza, cuando quieras una pregunta, párese y hágalo. Sí. Muy bien. Y pues, una vez más, el tema que vamos a cubrir por esta semana es la política. Pero también puedes hacer preguntas por texto y también Sí, por el claro, código, ¿verdad? Sí, lo puedes hacer, escanear el código QR, o si no, tu teléfono lo puede hacer, está atrás de tu boletín, lo puedes escanear y yo voy a recibir todas las preguntas aquí en mi teléfono. Vamos a responder lo más que se pueda durante el tiempo del servicio en vivo, y cualquier pregunta que tengas sobre el tema de la política lo puedes hacer. Claro, no puede ser sobre marcianos, sino preguntas que si los marcianos existen. Sí, porque los marcianos la no salsa están se hace corriendo. con chile serrano, cosas así. Sí. Sí, vamos si quieren los ingredientes para una buena salsa van a tener que esperar para la siguiente semana, ¿verdad? Para la noche internacional. Sí. Para el sábado a las 4 de la tarde, no te puedes perder. Si tienen alguna pregunta, van a poder hacerlo de varias formas y les vamos a recordar un poco más tarde. Si gustaría, Pastor Moisés. Vamos a hacer varias aclaraciones. La primera es que durante esta serie los tópicos están súper calientes, vamos a ser honestos. Okay, entonces nosotros comprendemos que en 40 minutos no se puede responder problemas que la humanidad tiene por miles de años, ¿ok? Entonces vamos a comenzar por ahí. El tiempo es muy limitado, así que no vamos a poder responder todo. La segunda cosa es que también comprendemos que nosotros no tenemos todas las respuestas. Lo vamos a intentar hacer de la forma más humilde posible, comprendiendo que miren, ni aún los expertos que dicen que son expertos tienen todas las respuestas. Esa gente habla como si supiera todo. Nadie sabe nada. El que sabe todo es Dios. Eso tenemos que saberlo, ¿verdad? Tercero, queremos darte la oportunidad de que hagas preguntas después que hagamos las preguntas que ya sabemos que vamos a hacer nosotros para responderlas, bajo un marco, y la respuesta bajo un marco teológico, bíblico, ético, moral. Entonces nosotros vamos a responder con perspectiva bíblica, moralmente hablando. Y finalmente, nosotros podemos responder todo lo que nosotros queramos, pero el único responsable de tus acciones eres tú. Nosotros no podemos ser responsables de las acciones que tú hagas ni de las decisiones que tú tomes. ¿Amén? Entonces, pues, hablando de la política, la verdad es que la política es un tópico bastante cargado emocionalmente para muchos. Para muchos es frustrante el hablar de política. Yo soy venezolano, se puede imaginar qué frustrado estoy con la situación venezolana. De paso, voy a sacar un video que le va a salir dentro de poco. No es de parte de la iglesia, es de parte mía. Y es denunciando la situación de la iglesia entre la política venezolana y también la situación del partido, de lo que está ocurriendo en el país Venezuela. No es de parte de la iglesia, es Moisés Bejarano hablando, no es Sunrise Church hablando. Entonces, la verdad es que todos tenemos preferencias y opiniones políticas. Unos son más apasionados que otros. Hay personas que pelean por política en reuniones familiares, en las escuelas, en las iglesias, en los supermercados. Y pues hay muchas frustraciones y también muchas esperanzas. Para muchos los políticos son salvadores, son como Mesías. Personas que ven a los políticos como si fueran el Jesús que volvió a nacer. Y hay otros que ven a los políticos como mentirosos, manipuladores, personas que logran mover a las masas para conseguir sus propios beneficios y pues robar a los países en muchas ocasiones. Y esa es la forma en que se maneja, ¿no? Entonces, tú hiciste la pregunta, ¿qué es la política? ¿Sí? Sí. Entonces, pero la hacemos otra vez, ¿no? Sí. ¿Qué es la política? ¿Qué es la política? La hicimos otra vez. Todos tenemos que comprender que la política es una realidad que no podemos escapar de ella. Mire, siempre
ha existido la necesidad de que hayan sistemas de gobierno. Cuando hay la necesidad de un sistema de gobierno, se busca regular. ¿Para qué se busca regular? Para que la sociedad pueda mantenerse bien. ¿Cómo se regula? Se regula con leyes. Al entonces haber leyes para el bienestar de la ciudadanía, se necesita crear posiciones que trabajen para dar dirección y para asegurarse que las leyes están ocurriendo como tengan que ocurrir, ¿verdad? Entonces, por eso entonces se empiezan a formar diferentes opiniones, diferentes conceptos filosóficos de lo que sería un sistema de gobierno y qué es lo que debería ocurrir, lo que no debería ocurrir. Hay varios sistemas de gobierno, por lo menos el comunismo es un sistema de gobierno, el capitalismo es un sistema económico que rige a muchos gobiernos, aparte, junto con lo que es el sistema republicano, el sistema democrático, lo que son las monarquías es un sistema de gobierno, la anarquía, donde no hay, todo el mundo hace lo que quiere, también es un sistema de gobierno, el socialismo es un sistema de gobierno, hay socialdemócrata, Israel es un estado social, Francia es un estado social, Canadá es un estado social, socialista, Dinamarca es un estado socialista. Hay otros países que son comunistas, es diferente, ¿verdad? Hay dictaduras de derecha, hay dictaduras de izquierda, todo eso son filosofías. Y en la Biblia hay lo que se conoce como el sistema teocrático, que es Dios gobernando a través de jueces y juezas. No solamente eran hombres, mujeres también gobernaron, ¿verdad? Entonces, en los países modernos que buscan igualdad, lo que son como igualitarismo, normalmente ellos funcionan como repúblicas y normalmente funcionan bajo un sistema de democracia. Lo interesante es que hay un filósofo griego que en el año 375 aproximadamente vivía, estamos hablando de la época de Atenas, de 455 hasta el año 300 aproximadamente antes de Cristo, y este filósofo escribió un libro que se llamaba La República. Y la República te hablaba sobre la democracia, donde el gobierno era un emperador, pero habían personas que representaban a todo el pueblo y eran senadores, diputados, una cámara y daban balance en el gobierno. Entonces es irónico que nosotros en la modernidad tenemos conceptos de gobierno que fueron creados 300 y pico de años antes que Jesucristo hubiera venido a la tierra a morir por nosotros. Entonces Platón, que era este filósofo en particular, te atacó y te habló también a favor de los conceptos de república y conceptos de democracia. Entonces, eso te forma a formar lo que serían partidos políticos dentro de un sistema. Y Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, presidente, vicepresidente, ministros y diferentes gabinetes y posiciones para que se formen las leyes, ¿verdad? El problema es que junto con estos sistemas de gobierno también se forman partidos políticos. Y estos partidos políticos, ninguno está uno a favor del otro. Son súper opuestos, todos son, o uno va para allá o el otro va para allá, pero raramente van los dos hacia la misma dirección, o los tres, o los cuatro, o los cinco. Y normalmente ellos tratan, los partidos políticos tratan de comprobar su honestidad manchando la reputación de sus oponentes, lo cual es una evidencia de que no hay honestidad. Porque en el momento que tú empiezas a comprobar tu honestidad manchando la reputación de otra persona, no hay honestidad. Aparte de eso, los partidos políticos te forman lo que son promesas huecas, promesas vacías. ¿Cuántas campañas nos han prometido? Bueno, ¿cuántos los latinos tenemos años escuchando las promesas de que se va a solucionar el problema migratorio? ¿Se ha solucionado? No, no se ha solucionado. Pero igualitos los latinos van y votan en base al asunto migratorio por las promesas que se hacen, porque es bonito, ¿verdad? Entonces, aparte de esto, estas personas trabajan con algo que se llama retórica. La retórica era un arte también griego, también filosófico también, donde yo podía decir muchas tonterías, muchas cosas que parecían virtuosas, pero en realidad no lo eran, no tenían ningún tipo de sentido. Entonces, en las universidades, cuando tú estudias ciencias políticas, ¿saben qué clase te dan? Retórica. Para que aprendas a hablar mucha bobería y no digas nada. Entonces, a veces tú escuchas a un candidato político y habla tanto y tú dices, qué bonito habló. ¿Qué dijo? No sé, no entendí nada, pero habló muy bonito. Y tú dices, oh, qué bueno, vas a votar por él. Sí, me convenció. ¿Pero qué fue lo que dijo? No sé, pero qué bonito se escuchó. Entonces, eso pasa. Aparte de eso, también ellos hacen alianzas con personas con mucho dinero, los partidos políticos, y se apoyan sus campañas. Entonces ellos prometen también leyes a favor de los que ellos están haciendo y también oficinas también gubernamentales. Todo esto pasa, ¿verdad? Y por supuesto, las campañas políticas siempre son un desastre total. ¿Por qué? Porque se enfocan en tópicos muy polarizados. Inmigración. Se enfocan en derechos homosexuales. Se enfocan en el aborto, lo que se llama ahora derechos reproductivos femeninos, ¿verdad?
se enfocan en lo que es la economía, se enfocan en lo que son los impuestos, se enfocan en lo que es el presupuesto nacional, se enfocan en lo que es seguridad nacional. Entonces, todo el mundo tiene opiniones mezcladas. Y finalmente, lo que hace es que se crean sistemas donde 4 años pasan, no hacen nada de lo que te habían prometido, o quizás un 10% prometido, y después te dicen, necesitamos 4 años más. Entonces tú vas y votas otra vez para que todo se mueva. Así es como se mueven los sistemas políticos modernos en nuestra sociedad hoy en día. Okay. Ahora, sabiendo todo eso, ¿puede un cristiano tener preferencias políticas? ¿Qué piensan ustedes, sí o no? Toda persona tiene preferencias políticas, aunque diga que no. Eso es como el ateo que dice, yo no creo en Dios. No crees en Dios, pero andas discutiendo que Dios no existe. Estás hablando de Dios ya. ¿Entiendes? Entonces, el que dice que no tiene preferencia política, se está engañando. De algún punto te vas a sentir atraído hacia una preferencia política. La pregunta no es si el cristiano... la respuesta no es si tiene o no, claro que tienes. El asunto es que entre mi preferencia política yo debo estar consciente de mis decisiones y escogencias ante la luz de la palabra. Eso es lo importante. ¿Qué quiero decir con esto? Como cristianos nosotros somos llamados a ser cristianos antes que ser demócratas, republicanos, a ser chavistas, a ser del partido de Milei, a ser del partido de Bukele, a ser del partido de Harris, a ser del partido de Trump. Yo soy llamado a no ser un seguidor de López Obrador, yo no soy llamado a ser un seguidor de Daniel Ortega, ¿me entiendes? Yo soy llamado a ser un seguidor de Cristo Jesús. Eso es mi llamado como cristiano. Esto es lo primero que tenemos nosotros que comprender. Entonces, para muchos el político es la solución al problema. Para el cristiano Jesús es la solución al problema. No hay otra solución. Y pues quiero recordarles también que durante el Imperio Romano los cristianos éramos altamente perseguidos, porque nosotros no le rendíamos lealtad a un emperador, sino a Jesús. Hoy en día en la modernidad, los cristianos le rinden lealtad a un partido político y después a Jesús. Y eso está mal. La iglesia nunca ha hecho eso. Ahora es que lo está haciendo. Quiero leer lo que dice Romanos capítulo 13, versículo 1 en adelante. Es un texto que se usa mucho con asuntos políticos. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. ¿Quieres pues no tener la autoridad, temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues un servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, quien atienden continuamente a este mismo. Pagar a todos lo que debéis, al tributo, al impuesto, al que respeto, al que honra. Entonces el apóstol Pablo, este texto, te está diciendo de que nosotros tenemos que sujetarnos a las leyes terrenales como ciudadanos de un país, ¿verdad? Nos dice que tenemos que respetar a las autoridades que son establecidas por Dios, y nos dice que los magistrados están para ayudarnos, no para destruirnos, y que son los malos los que tienen que tenerle miedo a las autoridades. Y nos manda a respetar por conciencia, no por obligación solamente, sino por conciencia ni porque es legal. Y pues nos dice que respetemos a la autoridad y que paguemos nuestros impuestos y tributos, porque en aquella época había tributos y impuestos aparte. Todo esto tiene que ver con legalidad. Y esto es bien importante lo que estoy diciendo. Esto tiene que ver con legalidad. Y esto es un texto muy utilizado para hablar en contra de la migración indocumentada. Y aparte de eso, es un texto muy utilizado para decir que la iglesia tiene que sujetarse obligatoriamente a los gobiernos. Entonces, sin embargo, el mismo Pablo, que escribió sobre sujetarnos a las leyes y respetar lo que es legal, también comprendió que yo como cristiano no me puedo sujetar a una ley que es éticamente bíblica, moral, si va en contra de mi relación con Dios y lo que la palabra de Dios dice. Entonces, hoy quiero que comprendamos que hay una diferencia en lo que es legal versus lo que es éticamente bíblico, moral. ¿Ok? Lo legal no quiere decir que es éticamente bíblico, moral. Lo legal quiere decir que la mayoría votó y se hizo legal. Entonces, hay muchas cosas legales que no son éticamente bíblicas, moral. Entonces, el mismo Pablo que te dice que te sujetes a las autoridades, también te escribe en Galatas capítulo 1, versículo 10,
hablando sobre un grupo de personas que estaban hablando sobre legalidad de lo que la Biblia decía, pero no sobre lo que el espíritu de la Biblia quería decir. En Gálatas 1:10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, el mismo Pablo que nos dice esto, nos manda a nosotros agradar a Dios por encima de los hombres, por encima a veces de lo que es legal. Y quiero recordar también que se cree que el año 67, el año 68 aproximadamente, el mismo Pablo que dijo que nos sujetábamos a las leyes fue decapitado por no obedecer al Imperio Romano ni a las leyes judías porque estaban en contra de que él predicara a Cristo. Y quiero también recordarte que Jesucristo nosotros lo percibimos como que murió por nosotros, por nuestros pecados, y es verdad. Pero para la época Cristo murió como un preso político que iba yendo en contra de lo que las leyes judías y las leyes romanas decían. Entonces, el mismo Jesús, el mismo Pablo, no se sujetaron a las leyes cuando las leyes, aunque eran legales, no eran bíblicamente éticas, moral ante la presencia de Dios. ¿Me estoy explicando, sí o no? Entonces, nosotros debemos sujetarnos a los gobiernos, debemos sujetarnos a las leyes, siempre y cuando esa ley no vaya en contra de lo que la palabra de Dios a mí me dice. Y no a mi interpretación, lo que genuinamente la palabra de Dios me está diciendo. Muchas gracias, Pastor Moisés. Ahora, ¿sabes si hay líderes políticos en la Biblia y nos puedes dar ejemplos, por favor? Hay muchos líderes políticos en la Biblia. La Biblia está llena de líderes políticos. Uno de mis favoritos es Daniel capítulo 6. En Daniel capítulo 6 te habla del caso de un joven que fue llevado a la fuerza a Irak, Babilonia, y pues este pobre joven ahí tuvo que ser un político durante 3 emperadores, otros dicen que fueron 4, depende de la postura que tú tengas, durante 3 emperadores. Y este joven por aproximadamente 70, 80 años, no sé cuánto tiempo fue que estuvo ahí, tuvo que ser un líder político. En el capítulo 6, sus oponentes políticos crean una ley legal. ¿Cuál es la ley? No puede orar a tu Dios por 30 días que no sea el que el rey diga. ¿Qué hizo Daniel? Desobedeció la ley siendo un político. ¿Qué ocurrió? Lo tiraron al foso de los leones para que se lo comieran los leones. ¿Qué hizo Dios? Tapó la boca de los leones. ¿Qué hizo el rey o el emperador? Después que la ley fue cumplida, que él no podía en contra de la ley que había hecho, sacó a Daniel porque no se habían comido los leones. Dios mandó a sus ángeles para que taparan la boca de los leones y echó a los mismos políticos que iban en contra de Daniel dentro del foso y los leones se los comieron a ellos. Eso fue lo que pasó. También tienes en el capítulo 41 de Génesis y el 39 en adelante de Génesis te habla sobre otro rey, otro político en la Biblia que sería José. Tremendo estratega el tipo. Tremendo estratega, un tipo pero especial y aparte tremendo político. Y ese hombre, pues, un hombre que Dios lo utilizó de una forma increíble. La Biblia está llena de reyes, esos reyes eran políticos. Y también hay un caso político muy sucio en la Biblia que yo diría que si este hombre estuviera en nuestra época, su retórica o su capacidad de hablar muchas boberías y hacerlas escuchar como de verdad, fuera tremendo político. Yo creo que todo el mundo estuviera votando por él. Se llama Absalón, el hijo del rey David. ¿Okay? Déjame leerte lo que Absalón hacía con su retórica. Segunda de Samuel, capítulo 15, versículos 1 al 6. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Pura pantalla, eso es pura mentira, pero lo hizo. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía al lado del camino junto a la puerta, y cualquiera que tenía pleito venía al rey al juicio. Absalón le llamaba diciendo, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Eso era mentira. Los reyes escuchaban a las personas de verdad. Y él en su retórica falsa te creó una imagen de que los reyes no escuchaban. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Otra mentira más, retórica. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey al juicio. Así, oigan esto, así robaba Absalón el corazón de los hijos de Israel. Los políticos son expertos en robar el corazón. Son una maravilla robando el corazón. Te prometen y te dicen lo que tú quieres escuchar, siempre. Por eso cuando un político, y yo he tratado con muchos políticos en el ministerio, cuando un político me dice a mí algo, yo siempre le recuerdo a los políticos, cuando están en mesas con ellos hablando, le he dicho, recuérdate que tú estás ahí porque nosotros votamos por ti. Nunca se te olvide eso. Y siempre me dicen, ¿cómo podemos ayudarte? Me acuerdo de una reunión que tuve con una persona política, me dijo, ¿cómo podemos ayudarte? Y yo le dije, no, la pregunta no es aquí cómo tú puedes ayudar a nosotros, la pregunta es cómo nosotros vamos a ayudarte a ti. Y entonces, pues, o si quieres más información de lo que pasó ese día, yo te puedo contar, pero me tienes que comprar una taza de café, porque si no, no.
Entonces, la política está en la Biblia y en la Biblia hay hombres y mujeres que han tenido que aprender a no corromperse con la política. Tienes el caso de Débora, tremenda jueza, tremenda líder político. Gedeón, tremendo líder político. Rey David, aunque tuvo momentos de corrupción también. La reina Esther, tremenda líder político. Esa mujer logró salvar a su pueblo en un momento muy difícil. Salomón se corrompió al final, pero también era un líder político. Juan el Bautista es decapitado por hablar políticamente. Por eso lo decapitan. Y pues queda cerca de Éxodo capítulo 20, donde te habla acerca de lo que serían las leyes de los 10 mandamientos. Eso es pura política. Son cómo guiar a nuestro país. Sabiendo eso, ¿debería la iglesia involucrarse en la política? O tal vez si un cristiano quisiera involucrarse en la política, ¿sería recomendable que un cristiano lo evite completamente el tema? Esa pregunta es buena y la estuvimos hablando pensando entre la semana porque alguien nos la hizo. Primero que nada, es imposible escapar de la política. Aquí en la iglesia y en todas las iglesias siempre hay gente que trabaja políticamente. Eso es un mal que... En tu familia hay gente que son políticas, tío político, hermano político, todo el mundo. O sea, hasta en la familia tenemos políticos. ¿Okay? En las escuelas, en las posiciones, eso es política. En tu trabajo hay política. Si tú vas y andas, te ponen en la posición. Eso es política. ¿Me entiendes? Entonces, en todo lugar hay política, desgraciadamente. Prendes la televisión, política. Escuchas a cantantes, política. Calle 13, ese muchacho René, que tiene unas canciones políticas increíbles. Natalia Lafourcade, mexicana, canciones de protesta también. La Sosa también. De la parte de Argentina, tremenda asunto político también te presentaba esa mujer, ¿me entiendes? Ali Primera, también un político en sus canciones, o sea, los influencistas en las redes sociales tienen asuntos, los deportistas van a campañas políticas. Entonces, desgraciadamente, quieras o no quieras, estamos rodeados de política. Manejas en una calle y de repente dice, Make America Great Again. Manejas otra calle y de repente te dice, vota por Harris. Vas a tu casa y están discutiendo si van a votar por Harris o por Trump. Y eso es pura política, desgraciadamente eso es política. Y pues los medios de comunicación y sobre todo las noticias se han encargado de hacer que las iglesias también sean políticas. Busque dos ejemplos. Por favor, pongan la gráfica de NPR News. Los que están en control de las gráficas, pónganme la gráfica de NPR News, por favor. Esta gráfica que ustedes están viendo aquí te habla sobre, este es el título, conoce a los evangélicos, es decir, nosotros que somos cristianos, que tratan de hacer un caso en favor de la vicepresidenta Harris. Entonces tú lees esto y tú empiezas a leer, la iglesia está a favor de Harris, ¿verdad? Y NPR es una organización que va para la izquierda, es decir, tira más para el socialismo. Pero entonces, si tú vas más a CBS News, que es otra rama de noticias, te dice, el líder evangélico Lance Wallnau, que es muy conocido, lanza a Trump y a sus seguidores como ser escogido divinamente para presidente. Entonces tú lees esto y tú dices, wow. Una te están diciendo que es Harry, el otro te dice que es Trump, pero entonces te sigues moviendo y vas a New York Times en español. Y el New York Times en español sacó en enero del 2024, dice, Trump es respaldado por electores evangélicos no tradicionales, y te habla un artículo muy interesante, Después Telemundo después te lanza, también en marzo del 24, los evangélicos hispanos están más involucrados que nunca en las elecciones, su apoyo al nacionalismo cristiano preocupa a los detractores. Después Univision, este es del 2016, cuando Trump ganó las primeras elecciones. ¿Cómo hizo Donald Trump para embolsillarse a los cristianos? Entonces, a medida que tú vas, tú no puedes escapar de la política. Esto está rodeado por todos lados. ¿Entiendes? Entonces, ¿debe la iglesia quedarse callada ante esto? ¿O debe una iglesia participar en esto? No creo que la iglesia tenga que quedar callada porque es parte de nuestra vida, es parte de nuestra realidad. Lo que la iglesia tiene que hacer es comprender que somos llamados a traer unidad en un mundo que está dividido. ¿Okay? Esto es lo que la iglesia tiene que hacer. Y si alguien va a trabajar en la oficina de político, tiene que no corromperse. Y eso es lo difícil. Sí, eso sí. Ahora, hablando del tema de unificar, ¿cómo puede haber unidad en temas polarizados? ¿Y cómo puede la iglesia mantener su postura bíblica ante leyes que van contra Dios sin dividir? Esa pregunta también la estamos discutiendo y llegamos a la conclusión que tenemos que hacerla, ¿verdad? Porque sabemos que muchos de ustedes la tienen. La realidad es que la iglesia no tiene el poder para cambiar a nadie. Es el Espíritu Santo el que cambia a una persona. Uno de los errores que la iglesia cristiana cree es que nosotros podemos forzar a los homosexuales a no ser homosexuales, a los drogadictos a no ser drogadictos,
a los que no están de acuerdo a la Biblia, a creer la Biblia, a los que se quieren abortar, a que ellos no aborten porque nosotros decimos que no aborten. Nosotros no podemos forzar a las personas a creer nuestras opiniones, pero también volteamos la tortilla. Ellos tampoco pueden forzarnos a nosotros a creer sus opiniones. ¿Sí me estoy explicando o no me estoy explicando? Ok. Entonces, y ese es el problema, que nos quieren forzar. Ese es el problema, que con leyes legales nos quieren forzar. Entonces nos forzan a no cumplir la ley. Yo les prometo a ustedes hoy, como pastor, yo se lo he dicho a mi esposa varias veces, que si algún día la ley me forza a mí a hacer matrimonios que no son bíblicos y yo tengo que ir preso, voy a ir preso. Eso, yo se lo he dicho a mi esposa varias veces ya. ¿Me entiendes? Y se lo he dicho porque hay cosas que no se pueden negociar. O sea, lo que es bíblico, lo que no es bíblico, no es bíblico. ¿Okay? No sea la primera vez que la gente de Dios es perseguida por no hacer lo que está mal. ¿Okay? Entonces, yo tengo que comprender que la iglesia, la primera función de la iglesia, ¿cuál es? ¿Dividir? No. Señores, es interceder y orar y ayunar por la paz del país. Si tú no oras por las elecciones de este año, con todo respeto te digo, tú estás pecando. Porque Dios te ha dado a ti la capacidad de interceder por esta nación. Si tú no intercedes por esta nación, hay un problema espiritual. Porque no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Entonces, la iglesia es llamada a interceder por la paz de esta nación. ¿De qué manera? Que Cristo brille aún donde hay oscuridad. Esto es muy importante. La segunda cosa es que nosotros somos llamados a amar a las personas, aunque sean nuestros enemigos o nos persigan. La iglesia siempre ha amado a aquellos que los decapitaban. De hecho, cuando mataron a 40, no me acuerdo, 40, 20 en Libia que los mataron, la esposa de uno de ellos dijo, que fueron decapitados, dijo, la sangre de mi esposo, con la espada que cortó la cabeza de mi esposo fue perfumada con la sangre de mi esposo por la sangre de Cristo en su vida. Fue lo que dijo. Entonces nosotros somos llamados a amar a nuestros enemigos. La iglesia crece más no cuando las leyes van a favor de la iglesia. La iglesia crece más cuando hay persecución en contra de la iglesia. La iglesia en el siglo I creció cuando no se podía ser cristiano, era ilegal ser cristiano. ¿Entiendes? Y no pienses que podían tener cristianos en el gobierno, no era permitido. Después del 312, 16, posiblemente ahí, con Constantino si se permite, pero antes eso no ocurría. En Mateo capítulo 5, versículo 38 dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que tuviera la mejilla derecha, vuelve también la otra, y al que quiera ponerte pleito, quitarle la túnica, déjale también la capa, y cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, como él dos, al que te pida dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se rehuses, oíste fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu amigo, pero yo os digo, amar a vuestros enemigos y bendecir al que os maldice. Y te sigue diciendo el texto, léalo en su casa. Entonces, un cristiano puede recibir el llamado de estar en una agencia política, una oficina política, pero no debe corromperse nunca. Y tercero, la iglesia no es llamada a predicar a Trump ni a Harris, la iglesia es llamada a predicar a Cristo. Okay. Trump no puede correr más de esta porción. Y Harris le queda 4 años si es que llegara a ganar y 4 años más y se acabó Harris, no hay más Harris. ¿Me entiendes? Igualmente con Trump. Los políticos pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasa. Los políticos pasarán, pero Jesús nunca pasa. Entonces, ¿de qué me sirve a mí como iglesia convencer a una persona que vote por Trump, que vote por Harris, si ellos no tienen ningún poder espiritual? O sea, la política es irrelevante, es ubicada solamente en una época, en un tiempo, en un país, en un continente, en una nación. Jesús es tan relevante que la Biblia dice que es el mismo ayer, hoy y siempre, nunca cambia. Entonces, la iglesia tiene que enfocarse a predicar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros no somos ciudadanos de este mundo. En Juan capítulo 18, versículo 36, Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de este mundo. En Filipenses capítulo 3, versículo 20, Pablo dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces, sí, tenemos que buscar la unidad en oración, en ayuno, en intercesión, en amar a nuestro prójimo, aunque nos está haciendo el mal, y sobre todas las cosas, a no predicar a un político, sino a predicar a Jesús. Muy bien, gracias. Ahora, hablando del tema de Trump y Harris, porque parece que los vi afuera. ¿Lo viste afuera? Parece. La policía no está aquí, no esté preso porque está hablando de estas cosas. Parece que está la policía aquí. No, pero le dimos un premio, no hace nada, no ha pasado nada. ¿Cómo debe de votar un cristiano? ¿Cómo debe votar un cristiano? Sí. Con la conciencia bíblica moral. Esta es la parte más difícil. Estas elecciones van a ser una de las más difíciles que yo he visto en los Estados Unidos en los años que estoy en los Estados Unidos. Y tengo que decirte que Trump dice ser cristiano,
pero tiene un bagaje, wow, que es fuerte. Entonces agarra la Biblia y empieza a hablar con la Biblia y todo el mundo, él tiene la Biblia en su mano. ¿Verdad? Y después empieza a hablar sobre tópicos como el aborto, la homosexualidad, las drogas, no sé qué broma, y son muy centrados en muchas cosas lo que él dice en la Biblia, pero después llega y te habla con una manera tan racista, y después llega y habla y te habla de una forma tan machista, y después te habla y te habla de una forma tan clasista, pero entonces te volteas con Kamala Harris, porque Trump dice que es presbiteriano, creo, y Kamala Harris te dice que es bautista, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces Kamala Harris llega y empieza a hablar, y cuando habla, Dios mío, eso es tan liberal, antibíblico, muchas de las cosas que dice. Y también tiene, como dice en mi país, rabo de paja también. O sea, aquí todos estos políticos tienen rabo de paja. Bueno, vamos a ser honestos, que tira la primera piedra que esté libre de pecado. Todos tenemos rabos de paja de una forma u otra. ¿Sí o no? Ok. Dije rabo, esa palabra se puede decir en cámara. Ya la dije, ¿verdad? No se puede hacer nada. Pongan un pip. Ok. Entonces, cuando Harris te habla sobre ciertas posturas, es antibíblico. Y cuando Trump te habla de ciertas posturas, sus acciones son antibíblicas. Entonces, cuando te hablan del problema migratorio Trump, y cuando te habla Harris, los dos te dicen que te van a solucionar. Tenemos años escuchando de demócratas y republicanos que van a solucionar el problema y nunca lo solucionan. Porque eso es un tópico retórico para que tú votes por ellos. Y yo voté por ellos como somos hispanos, ¿verdad? Al contrario, lo que han es empeorado la cosa a un nivel horrible. Entonces, Harris dice que es cristiano, Trump dice que es cristiano. Entonces, yo les voy a retar a la iglesia que nosotros escojamos entre los dos peores, debemos escoger al menos peor. ¿Okay? Entre los dos malos tenemos que escoger al menos malo. Esa es la verdad. Entonces, en Proverbios capítulo 29, 2 dice, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. ¿Qué hizo nuestra iglesia? Nosotros agarramos, nos metimos en la página oficial de Trump, en la página oficial de Harris, y buscamos todos los tópicos de inmigración, de aborto, de todas esas cosas, y copiamos literalmente lo que ellos dicen, sus posturas. Y pusimos, Trump dice esto, Harris dice esto sobre todos los tópicos. Al finalizar el servicio, en la mesa de atrás, hay suficientes imprimidos por familia, por favor. Y si no hay suficiente, en nuestra página de internet, sunrisechurch.org, por favor pónganlo ahí en la página, ahí debe estar. Aguanten, después lo ponen. sunrisechurch.org, cuando usted vaya viendo ahí, usted va a encontrar ahí eso que nosotros hicimos, que es una guía de lo que cada uno ha escrito legalmente en su página, y no es partidista. Nosotros no estamos hablando ni los republicanos ni los demócratas, porque al fin y al cabo el que tiene que orar y tomar la decisión de quién pueda votar es usted, no yo. Bueno, yo también voy a votar, pero usted es responsable de sus acciones. Entonces, me gustaría invitarles a lo siguiente. Considera las posiciones de cada candidato. ¿Cómo lo vas a hacer? Con Biblia en mano. ¿Cómo lo vas a hacer? La verdad es que los dos tienen totalmente su reputación dañada, en mi opinión. Entonces, en este momento tienes que enfocarte en las pólizas y lo que es bíblico. Es la verdad, lo que tienes que hacer. Entonces, el 63% de los hispanos, de acuerdo al Pew Research Center, votan demócratas. El 51% vota de los blancos, votan republicanos. Y el 84% de los negros votan demócratas. Eso es lo que te dice las estadísticas. Entonces, tú tienes que considerar las posiciones de cada candidato de manera bíblica. Número 2, considera la posición con Biblia en mano. ¿Ok? Léela y después esto que la Biblia dice. Léelo y de antemano te digo, yo lo hice esta semana y dije, estamos en serios aprietos. Pero sin embargo, hay que escoger entre los dos peores al menos peor. Y tercero, vota para elegir a alguien que se alinee más cerca de tus principios morales bíblicos. Eso es lo que te puedo decir. Muy bien, muy bien. Ahora, si tienen alguna pregunta. ¿No hay preguntas? Preguntas, sí hay preguntas. Se los voy a recordar que si tiene un papel y lo tiene, puede levantar su mano y Ujier puede ir a recibirlo. ¿Te llegó alguna por el texto? Sí, sí llegó por texto. ¿Está buena o? Sí, Tírala pues. Están buenas, ok. Vamos a ver qué tiraron ahí. Ok, son varias. Pero vamos a ya tenemos que terminar, ¿eh? Vamos a hacer dos. ¿Cómo puede permitir Dios que gane una presidenta que esté de acuerdo con aborto y cambios de sexo? Bueno, eso es una excelente pregunta. ¿Cómo pudo Dios permitir que Nerón fuera el Nerón durante la época que la iglesia creció más? ¿Usted sabe lo que Nerón hizo? Nerón agarró a un muchacho jovencito, lo castró y lo hizo su mujer. Lea. Si usted no lee, lea. La pregunta no es por qué Dios puede permitir eso. La pregunta es cómo Dios, durante las épocas, con gente como Nerón, ha hecho que la iglesia crezca.
y crezca con el poder del Espíritu Santo. Y que Pablo pueda escribir las cosas que escribió en una época donde era ilegal lo que estaba escribiendo, y el evangelio se ha multiplicado al punto que es la creencia más grande a nivel mundial. Entonces, no es que Dios permita eso, es que la oposición satánica siempre tiene que ocurrir para que lo que es de Cristo pueda reverdecer. ¿Usted cree que cuando usted mete una semilla en tierra es fácil que esa semilla salga? No, tiene que romper. Entonces, a mí no me preocupa tanto los maduros en Venezuela. ¿Saben por qué? Porque Cristo es rey. A mí me preocupa lo que la iglesia hace durante los maduros en Venezuela. A mí me preocupa si gana Trump o gana Kamala Harris. ¿Saben por qué? Porque Jesucristo es rey. A mí me preocupa la postura de la iglesia cuando gane Trump o gane Kamala Harris. Entonces, si tú estudias la historia del mundo, vas a encontrar que no es solamente Kamala Harris o Trump. Nerón, Hitler. Hitler. Benito Mussolini. Para los venezolanos, Nicolás Maduro. Para los nicaragüenses, Ortega. Para los cubanos, Fidelito. Y la iglesia en Cuba es poderosa. Entonces, no nos preocupemos tanto por los gobernantes. Preocupémonos por nosotros como iglesia. Estamos en la presencia de Dios con los gobernantes. ¿Tienes otra? Otra. Dale, pues. ¿Cómo podemos apoyar a un gobierno que manda al Army a guerra o invasión que tiene que tal vez un cristiano matar? Bueno, la Biblia dice que hay tiempo para matar y hay tiempo para reír. Tiempo para llorar y tiempo para vivir. Tiempo para sembrar y tiempo para cosechar. Desgraciadamente, en todo sistema político tiene que haber un ejército. Desgraciadamente. Nosotros tenemos que comprender que, por ejemplo, si alguien entra a tu casa a robarte, ¿qué haces tú? ¿Le abres la puerta? ¿Le sirves café? Si alguien quiere violar a tu esposa y tú eres hombre, ¿qué haces tú? Si alguien viene y te saca un revólver en tu casa, ¿qué haces tú? ¿Te defiendes o no te defiendes? Sí, te defiendes. Entonces, hay momentos donde hay una guerra que es defensa y hay momentos de una guerra que es injusta. De hecho, San Agustín, uno de los padres de la iglesia, escribió lo que es guerra santa. Y vamos a estar tratando eso también en los tópicos. Entonces, yo quiero que ustedes entiendan que los gobiernos siempre van a hacer lo que ellos hacen. Va a haber guerra, van a haber leyes que no son correctas. Volvemos a otra lo mismo. La pregunta es, ¿qué hace un cristiano ante estas circunstancias? Déjeme decirle que la historia de la iglesia cristiana está llena de soldados. De hecho, tú eres un marino. Tú serviste a nuestra nación. Sí. ¿Me entiendes? Y nosotros tenemos aquí a policías que están guardando, lo tuvimos ahorita, a nuestras ciudades, y a veces ellos tienen que disparar y tienen que hacer cosas. Hay momentos donde la autoridad está puesta. El mismo Pablo te dice lo que leímos ahorita en capítulo 13 de Romanos, que ellos tienen la espada para utilizarla. ¿Me entiendes? Entonces, no es que nosotros estamos apoyando necesariamente a alguien. Les voy a decir antemano, ninguno de los dos candidatos que tenemos ahora, los dos están completamente alineados con la Biblia. Aunque uno te aparezca más que otro, ninguno lo están. Entonces, uno tiene que comprender qué es lo que yo voy a hacer ante esa responsabilidad. O sea, yo soy responsable de lo que yo hago, yo no soy responsable de lo que hace Trump o Kamala Harris. ¿Okay? ¿Tienes otra? ¿Puedes tirarnos otra? Del tópico no. ¿De tópico no? ¿De qué? ¿De marciano? No. Sí, es salsa también. Okay. Sí, y esas son. Si tienen algunas otras preguntas en papel, lo pueden depositar en la bolsa de ofrenda al fin del servicio. Mira lo que vamos a hacer. Si hay preguntas, escriban igualitas, las depositan en la bolsa de ofrenda y durante la semana vamos a entrar a la comunidad de Facebook y vamos a responder todas las preguntas. El año pasado nos hicieron más de 300 preguntas y las respondimos todas, ¿eh? Todas las respondimos. Entonces vamos a hacer lo mismo. Comunidad de Facebook. Si no la tiene, vaya a la mesa atrás y dice, ay, méteme en la comunidad de Facebook y métase. Y vamos a ir en línea y vamos a responder las preguntas. Hoy yo quiero decirte esto. Mira, no importa quién gane. No importa las pólizas que se pongan. Claro, nos van a afectar, ¿ok? Lo importante es qué hago yo ante las pólizas que se ponen. Lo importante es cómo yo me mantengo fiel a Cristo cuando es difícil ser fiel a Cristo. Y lo importante es cómo la iglesia puede ser luz en un lugar de oscuridad. Quiero decirle algo. La Biblia dice que donde abundó el pecado, se abundó la gracia de Dios. La historia, vamos a ponernos de pie. La historia te habla a ti de una realidad. La realidad de que los gobiernos vienen y van, pero Jesucristo sigue siendo rey. Por eso es que cantamos lo que contamos. Entonces, yo quiero que nosotros comprendamos hoy esto. Nosotros no sabemos lo que pasa en los próximos 4 años, en los próximos 15 años, en los próximos 10 años, en los próximos 16 años. Pero yo sé que la Biblia dice que algún día los cielos van a ser abiertos y adivina quién va a venir en gloria y poder. Jesús. Entonces, si yo me muero y yo no veo esto arreglarse, no ha pasado nada.
porque Jesucristo sigue siendo rey. ¿Ok? Si tú no conoces a Jesús y tú has puesto tu fe y tu confianza en Donald Trump y piensas que él es el Mesías, o has puesto tu fe y confianza en Kamala Harris y piensas que es una especie de Mesías, te digo que estás equivocado. Ninguna persona puede ser Mesías, solamente hay un solo Mesías y es Jesús de Nazaret, que murió en la cruz del Calvario y dio su vida por nosotros. Así yo quiero invitarte a que si tú no conoces a Jesús hoy, no sigas poniendo más tu fe en asuntos políticos. Pon tu fe en Jesús. Es el único que nunca te va a traicionar. Es el único que nunca te va a cobrar impuestos que no sean necesarios. Es el único que nunca va a hacer cosas que tú no tengas que hacer. Así que yo quiero invitar a la iglesia en este momento que haga una oración conmigo. Te invito a que oremos por nuestra nación y por nuestro país, que oremos por las elecciones. El martes es el debate presidencial y quién sabe cómo se va a poner esto. ¿Ok? Inclina tu cabeza y ora conmigo, por favor. Ora conmigo, no importa en qué parte estés parado, ora conmigo. Padre, venimos como pueblo clamando, intercediendo por nuestra nación. Aunque somos de muchos países, esta es nuestra nación. Esta es nuestra bandera, este es el lugar que nosotros también hemos llegado a pertenecer porque tú nos trajiste aquí. Bendice a los Estados Unidos, bendice, Señor, a la oficina de presidente, Padre. No sabemos quién va a quedar, pero tu palabra dice que oremos por los gobernantes. Sean buenos o sean malos, tu palabra nos manda a orar por los gobernantes. Padre, te pedimos por los niños, te pedimos por las pólizas, te pedimos por las cosas. Señor, si esto toma un torno que ya ha tomado, que es negativo y antibíblico, te pido que la iglesia pueda hacer la luz en medio de la oscuridad. Y si toma un torno, Señor, que es bueno y que es totalmente bíblico a nivel nacional, te pido que la iglesia no se ponga tan cómoda que pierda la capacidad de ser luz en medio de la oscuridad. Padre, te pedimos ahora mismo porque las elecciones de noviembre sean tu propósito sobre esta nación. No lo que yo quiera, no lo que yo piense o no lo que a mí me incomode, sino que sea lo que tú tienes con tu sabiduría y lo que vas a hacer a través de tu iglesia. Te pido que la iglesia, Señor, sea quien sea el que gane, se mantenga firme en tu palabra. Y que sea una voz profética levantándose, diciendo lo que tiene que decir, aunque le cueste. Pero que lo haga con fe y con esperanza. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Ahora te pido por toda necesidad de nuestras vidas y por toda persona que está aquí, que tu Espíritu Santo venga a nosotros, Señor, para tratar nuestros problemas. En el nombre de Jesús.